observatorio obviamente es una herramienta que se viene haciendo hace ya varios años y medir un poco la coyuntura, la evolución de las variables macroeconómicas, expectativas, las perspectivas hacia el futuro de los industriales, que lo muestra, que está en base al censo industrial. Nosotros lo hacemos cada 6 años, la idea del muestreo, del observatorio industrial, es ver un poco más esa evolución y no la estructura más fuerte, más rígida que tenemos el proceso industrial. El año pasado lo hicimos, nos comprometimos con el ICEDEL a retomar. El año pasado fue un año un poco más caótico en cuanto a algunas variables. Hoy podemos hablar de tener cierta estabilidad macro que nos permite hacer la evaluación y la proyección en el futuro, y por eso sentamos las bases para poder iniciar este año con una revisión durante estos periodos, 2 meses, para hacer semestrales, en septiembre, se vuelve a hacer en marzo. Bueno, el observatorio industrial es una herramienta de monitoreo de estas variables y estas herramientas de análisis para el muestreo de empresas, un muestreo de empresas seleccionado, ¿sí?, en función de la representatividad que muestran dentro de lo que fue el censo industrial 2024. La idea es mostrar la evolución de la actividad productiva, un poco para detectar cambios en la coyuntura económica, medir también ciertas expectativas a futuro en función de las mediciones. Como dije, son 2 mediciones anuales, mes 3 y mes 9, el próximo va a ser en marzo, que va a ser la próxima presentación. La encuesta o la muestra de las empresas industriales son de distintos tamaños, de distintos rubros, representan un total de 19 clasificaciones del nomenclador económico, el CLANAE, sobre el total de 22 clasificaciones que tenemos en la ciudad de Rafaela en función del censo industrial. ¿Sí? Son casi el 90% en la representatividad de las actividades industriales en función de la clasificación. El tamaño de la muestra, hemos logrado encuestar a 54 empresas de la ciudad, 54 industrias de la ciudad, con un formulario estructurado diseñado por ICEDEL. Se había tomado de años anteriores, un poco algunas modificaciones que se hicieron en conjunto con el centro comercial, y representan esas 54 empresas el 70% del empleo industrial total de la ciudad. Bien, algunos de los resultados. Tomando algunos datos que Mario lo conoce mejor, y cualquier cosa que veas que algo me falta aportar, te pido que me den una mano, pero bueno, el índice de producción industrial manufacturero, si lo tomamos a nivel nacional, es un índice que muestra el INDEC, que en función del año 2024 cerró con una caída del 8,8% de la actividad industrial. En lo que fue acumulado de enero a agosto, que son los datos que tenemos, registró un incremento del 4,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Obviamente todos sabemos y somos conscientes que el año 2024 nos fue un mejor año y por eso no habíamos hecho el reglamento, pero bueno, lo que muestra un poco es la tendencia incremental o positiva de estos datos. Los mismos datos, los similares datos de FIFE, de la Federación Industrial de Santa Fe, muestran que también el acumulado de enero a agosto del 2025 registró un incremento de ese mismo 4,5%. Siguen por debajo de valores que fueron en el 2022, y durante agosto la actividad industrial cayó como consecuencia de los mayores costos financieros por un lado, menor volumen exportado, según datos de FIFE, y crecientes importaciones. Esto vamos a ver que de cierta manera se repite, y cuando hablamos de costos financieros y falta de crédito, es un dato que surge en la ciudad hoy como principal problemática de los industriales rafalinos, que antes era la presión positiva. Vamos a ver ahora que esto cambia un poquito en las reglas del juego. Entorno macroeconómico y empresarial, esta es una situación que posiblemente, si miramos ese cuadro, donde nos hablan de la percepción de los empresarios que fueron encuestados en función de la situación de este último año, si consideran si fue mejor, peor o igual que años anteriores. Las opiniones son también diversas, y se nota que el 26%, cuando hablamos de la economía nacional, dice que estamos mejor, mientras que el 34% dice que está peor y otros igual. O sea, se ha dividido en tercios esta medición a nivel nacional,
porque medianamente siempre fue así. Cuando hablamos con los empresarios rafaelinos, vamos a ver que siempre pasa esta misma imagen de a nivel nacional se está mejor, no tanto en el sector. Fíjense que el 22% solamente dice que el sector está mejor, pero sí dice que internamente las empresas, y eso es una característica posiblemente de todos los industriales, sentimos que estamos mejor, más allá que el sector no está tan bien y Nación está ahí. Esto se repite también año tras año cuando vemos informes anteriores, pero bueno, muestra, entiendo, y acá somos muchos industriales, que habla de lo positivo que somos, o cuál es esa pujanza, lo importante que somos los industriales rafaelinos, de pensar que bueno, todo va a estar mejor, vamos a mejorar. Esto en la situación y el esfuerzo que impone el industrial es muy importante. Si algo no se entiende, me van parando, ¿sí? En cuanto a la estructura y la movilidad laboral, porque hay un dato también interesante, el 72% de los encuestados en la industria encuestada dice que la estructura en cuanto a empleo, a personal, está adecuado a la capacidad de cada una de las industrias. Algunas, el 21%, dice que es mayor a lo necesario, y esto puede ser también ciertamente estacional, o tiene que ver con esta perspectiva de vamos a estar mejor, y obviamente el industrial siempre trata de retener el capital humano, retener al personal de las empresas, esperando que todo mejore en algún punto. El 7%, solamente el 7% dice que es menor a la necesaria. Cuando vemos datos de empleo y la rotación de personal, más allá de la rotación propia que pueden tener algunos rubros, el saldo neto es negativo en 156 puestos de trabajo, o sea que comparando altas con trabajas, en la industria hubo una caída de 156 puestos de trabajo, teniendo en cuenta las empresas relevadas. Yo pedí información al Ministerio de Trabajo, la información que me dan de Rafaela al mismo periodo, hubo un incremento neto en el empleo en Rafaela de 358 puestos de trabajo, pero obviamente no en la industria, sino que en comercio, construcción, servicios. Cuando preguntamos sobre inversiones y acceso al financiamiento, y esto vuelvo al inicial, que tanto FIFE lo dice, que el acceso al financiamiento de las tasas está complicando la situación un poco de inversión o de crecimiento de las industrias, lo vemos reflejado en Rafaela. El 81,2% dice que realizaron inversiones en los últimos 12 meses, pero el 72% responde que ha sido con capitales propios. Esto habla de la falta de acceso al crédito, la falta de herramientas, tanto provinciales, nacionales, de oferta, de sistemas de herramientas crediticias para poder acceder al crédito, y las tasas obviamente que no son favorables. Y también un dato interesante, que el 43% dice que posee proyectos detenidos por estas faltas de acceso al crédito. En cuanto a la exportación, y esto la Cámara de Comercio Exterior también ha presentado, son datos similares, el 45,5% de las empresas encuestadas exportó durante el último año, septiembre 2024, septiembre 2025. El 50% dice que no hubo cambios en el nivel de exportación, el 33% tuvo un aumento en sus exportaciones y un 17% solo caída. Cuando hablamos de las importaciones, y esto también estuvimos en una reunión la semana pasada en Adintra, en San Francisco, muy interesante, donde encontramos ciertas variables macroeconómicas que se repiten obviamente en Rafaela. El 60,4% consideran a las importaciones como una amenaza, el sector industrial considera mayormente a la importación y la apertura de importaciones como una amenaza. El 41% perdió mercado interno por exportaciones, y este puede ser el dato más agravante en todo caso, que el 50% empezó a importar bienes que antes compraba o producía localmente. Esto habla de una situación clara a nivel nacional que nos afecta localmente, y que obviamente en esta esperanza de los industriales entiendo que tendremos que empezar a ver políticas claras a nivel nacional que nos va a permitir reestructurarnos y trabajar internamente para cuidar esa producción. El desafío del talento, esto también es una foto que se repite sistemáticamente en Rafaela. El 67,7% cuando consultamos sobre los perfiles más demandados en las empresas y que están en el 67,7% habla de que hay una demanda de mantenimiento y automatización,
técnicos en oficio y al 62,3% reporta dificultades para conseguir estos perfiles. Más allá de una gran oferta académica que tenemos en Rafaela, sigue habiendo, entiendo, y esto también lo hablábamos ya en Economía del Conocimiento, esta necesidad de encontrar las carreras que sean necesarias en Rafaela en función del perfil o la búsqueda de las empresas de la ciudad. Cuando hablamos de expectativas del sector, del clima empresarial y cuáles son las expectativas a futuro, las proyecciones para el periodo 2025-2026, el 56% dice que las ventas van a incrementar o van a mejorar en función de ese análisis que están haciendo. Solo el 17% piensa que las ventas van a estar peor o van a disminuir, el 17% dice que van a estar igual. Cuando hablamos de horas trabajadas o de personal ocupado en las empresas, el 57% dice que no va a haber un incremento en horas laborales, y lo que hay que tener acá en vista es que obviamente este incremento de las ventas, esta falta de financiamiento, todo se apunta un poco a la pérdida de rentabilidad que han tenido las industrias, la pérdida de rentabilidad, los menores márgenes que han tenido que sufrir, porque la mayor competencia y la apertura de importaciones obviamente hace que tengamos que trabajar puertas adentro, a veces hablo como industrial, a veces hablo como social, no tengamos que trabajar puertas adentro, mejorando nuestros costos, optimizando nuestros costos, nuestros procesos, para, obviamente, a una mayor competencia de precios tengamos una rentabilidad que nos cierra todo. El 75% no prevé cambios en su dotación de personal, esto también viene apareciendo lo que veíamos haciendo en otra pantalla. En cuanto a las perspectivas económicas, las expectativas macroeconómicas son más optimistas, con la mitad de las empresas esperando mejoras a nivel país, tanto a nivel país, sectorial y empresarial. Fíjense que más del 50% en los tres casos espera o tiene perspectiva de que la situación mejore a nivel nacional, a nivel sectorial y a nivel empresa. Entre las empresas exportadoras predomina un mayor pesimismo, con un 41% que proyecta una caída de sus ventas externas. Se vislumbran señales positivas, pero persiste la incertidumbre sobre la consolidación de este crecimiento. Los principales problemas, esto lo decía al principio, cuando siempre fue las problemáticas, o la mayor problemática fue la presión impositiva, la presión fiscal. Esto ha cambiado un poco la situación, las empresas enfrentan distintos obstáculos interconectados que limitan el desarrollo, siendo la caída de ventas internas y la falta de acceso al crédito los principales. El 39% de las empresas encuestadas dijo que la principal problemática es el acceso al financiamiento, por tasas obviamente cada vez más altas, y caída en las ventas del 37%. Después pasó a un 29% reporta que la presión fiscal es una de las problemáticas, y incertidumbres económicas el 27%. Bien, como conclusión, el panorama industrial a fines de 2025 muestra un escenario complejo, marcado por cautela y dispersión en las percepciones económicas. La falta de acceso al crédito se consolida como una herramienta crítica de inversión, obligando a las empresas a depender exclusivamente de fondos propios. Paralelamente se registra una contracción neta del empleo, un crecimiento de la competencia importada, de la competencia importada y productos importados, y que pone un poco la sostenibilidad del entramado productivo local. Esto evidencia la necesidad urgente de, obviamente, una política industrial activa. Entiendo a nivel nacional deberían tomarse ciertas medidas que promuevan la innovación, que promuevan el financiamiento, que fortalezcan la capacitación y toda la cadena de valor regional. Esto básicamente es el informe, lo pueden descargar completo ahí en el QR que buscamos. Agradecer al Instituto por el trabajo realizado, a mi equipo otra vez. Creo que esto es algo que uno sabe, y dando los datos ayuda para tanto internamente tomar ciertas decisiones, y como dije recién, nos da un input al sector público, que más allá de que no tengamos mucho margen de maniobra sobre las situaciones que se plantean, sobre falta de acceso al crédito, permite trabajar y traccionar en algunas cuestiones que debemos estar potenciando dentro del sector local. No sé si alguien tiene alguna consulta, si Mario quiere agregar algún dato adicional, ese más o menos. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
algún sector lo sirve, gracias a Dios tenemos esos microcréditos y el financiamiento es algo que localmente creo que no podemos ofrecer y habrá que esperar si hay alguna... Iba a decir eso, justo lo que no podemos manejar. Justo lo que no, exactamente, digo, son datos... Son trabajos que los industriales todos tienen, pero bueno, el financiamiento es lo que nos falta sobre la actividad de la empresa. Y bueno, en el comercio, si no, el ritmo de las empresas que después terminan en el comercio con productos y falta sobre el canal de abajo de la cultura. Y la falta de acceso al crédito hace que se estén consumiendo los ahorros industriales por capital propio, financiar esas inversiones, muchos con 43% con ganas de seguir invirtiendo, pero no tener ese crédito obviamente retrasa un poco el crecimiento productivo de la ciudad. El trabajo que viene haciendo ahí con el Gobierno Nacional está un poco dando esos resultados. Financiamiento primer puesto, cosa que pensábamos que el Gobierno Nacional iba a dar importaciones, competitividad o algo por el estilo, ¿no? Realmente sorprendió, pero en todos los foros que se están haciendo da mucho. Bueno, a disposición el informe Un minutito nomás para solo resaltar la importancia de tener datos concretos para la toma de decisiones. Me parece que en particular me toca hablar con muchos de los industriales de la ciudad o de los representantes institucionales y los datos que refleja el informe de hoy tiene que ver con las sensaciones que por lo menos uno manejaba en mayor o menor medida con las charlas que vamos teniendo con cada uno. Desafíos locales al respecto, la generación de infraestructura para la inyección de tierra industrial y poder crecer. Estamos trabajando, tenemos un plan de obras, el camino 6 es parte de eso, pero tenemos mucho más por delante. El Bajo Comparnusi, comprometido con el gobierno provincial, que a medida que tengan los fondos se va a ir avanzando, tiene que ver con este plan. El Bajo Comparnusi en particular nos va a inyectar muchas hectáreas en este sector, no todo, pero es una de las zonas más importantes. Luego el canal oeste, que vendría a ser en segunda instancia más importante, nos terminaría de inyectar un montón de tierra para proyectar el crecimiento a mediano plazo de todo el sector. Por otro lado, los desafíos en materia educativa, tenemos una oferta de más de 90 carreras en la ciudad, pero lo técnico y en particular, que lo que más demanda la industria, todavía tenemos una deficiencia. Ustedes tienen demanda que se satisfecha al respecto y tenemos todavía una gran cantidad de demanda laboral que ahí tendremos que terminar de lograr las herramientas para aumentar la formación de esa capacidad, de esa masa que tenemos demandante de trabajo con las características que estamos necesitando que nuestra industria tradicional necesita. Tenemos herramientas que podrían presentar, pero bueno, ustedes mismos presentaron ese informe socioeconómico. Yo después lo leí, pero no pude ir a la presentación. Y ahí se fijan el perfil que se muestra ahí sobre las personas que no están trabajando, que no consiguen trabajo. Pues ahí tenemos la mayoría son mujeres, la mayoría son menores de edad, la mayoría son menores de edad. O mayores de 50, debe ser otro. Lo que falta son las herramientas para conectar. Porque por otro lado, después por ahí aparecen cosas como preguntas: ¿cuántas mujeres trabajan en tu empresa? Ahí tenemos, creo, y lo hablo en general, mucho trabajo para ver cómo se inserta, porque esa gente está, hay que trabajar en conjunto con algo, no sé. Si se quieren capacitar o no sé. Jóvenes menores de 25, mujeres y mayores de 50. Son los tres grupos que históricamente siempre tenemos más desafíos en la inyección. Nosotros tenemos herramientas locales que tienen que ver como el aprender haciendo, que empezamos estos días, tenemos Modenesi en particular, y vamos a ir avanzando seguramente en otras empresas, pero seguramente son herramientas importantes, pero no alcanza para toda la demanda que tenemos, principalmente la demanda de ustedes. Por lo cual tenemos que ver cómo fortalecemos el INTEC, que es una de las herramientas más importantes que tenemos, y qué otras herramientas y programas podemos diseñar de manera conjunta para vincular esos dos extremos que tenemos. Ustedes necesitan gente formada y hay gente que necesita formarse para poder inyectarse al mercado laboral. Creo que eso sí tiene que ver con lo local, más allá de los desafíos nacionales. Hace un año, 2 años atrás, cuando nos juntábamos a hablar, veíamos que la demanda principal tenía que ver con la carga impositiva. Hoy ya no aparece como una de las demandas más importantes, sino que la importación como gran desafío para nuestras empresas y, por otro lado, el acceso al crédito son los dos. En particular, el acceso al crédito no tenemos herramientas suficientes a nivel local como para compensarlo. Yo creo que la estabilidad macroeconómica puede llegar a
a abrir en un mediano plazo las posibilidades de que aparezcan créditos. Los bancos van a tener que volver a empezar a trabajar de bancos y van a tener que generar herramientas por este cambio y esta cierta estabilidad que lo macroeconómico nos muestra, por lo cual yo creo que en un mediano plazo podría tenemos un norte de aparición de acceso a crédito. Ojalá sea así, porque la pata fuerte que falta y la estabilidad macroeconómica que le dé a usted la certeza de poder endeudarte, porque podés tener una oferta, pero si no tenés cierta estabilidad que te permita a vos tomar el riesgo de endeudarte, tampoco creo que son dos condiciones necesarias y que van de la mano. A disposición, sigamos trabajando de manera conjunta. Tenemos en particular el desafío de la planificación para el 2031, el plan de Rafaela 2031, nos tenemos que encontrar ahí, tenemos que participar, tenemos que enseñar la ciudad y los pasos a seguir para poder construirla de manera conjunta y en particular todo lo que es el área industrial y la infraestructura industrial tenemos que definirla ahí. La macro y después la específica de cada uno de los sectores, el PAE tiene que tener su plan, los nuevos terrenos que se van a ir inyectando, tenemos el Parque Pasón y el asunto del Sarí, y eso también va a modificar un poco, lo hablábamos recién, la trama actual que tenemos y las avenidas que tenemos aquí internamente se van a ver recargadas, tenemos que ver cuáles son los problemas, los nudos viales que podemos llegar a tener, las complejidades, así que esas cosas se discuten, se piensan, se diseñan y después a medida que las circunstancias nos vayan permitiendo las tenemos que ir concretando. Tenemos que tener la base de discusión para que el plan que diseñemos vaya más allá de los gobiernos de turno y eso se hace si trabajamos de manera conjunta. Así que los invito a que seamos parte y discutamos el plan de Rafaela de manera conjunta. Nada más y gracias.